energía que se involucra en romper los enlaces solvente-solvente y soluto-solvente. Y el arreglo de soluto-solvente genera usualmente un proceso exotérmico. Ya ajustando un poco mejor las ecuaciones y considerando, por ejemplo, aquí si yo tengo cloruro de sodio, tengo una energía reticular de 788 kilojoules. Que la energía reticular es la energía necesaria para convertir un mol de una sal en sus iones gaseosos. Ya vamos a ver para qué usamos eso. Y después tenemos el calor de hidratación, que es esos iones burbujeados en un solvente y siendo rodeados por las moléculas del solvente. Curiosamente, la resultante o la diferencia de estos dos calores da el calor que hubiera ocurrido si yo de un solo paso el soluto al solvente. Entonces, ese es el calor de dilución. Entonces, hacemos ayuda de un concepto como es la energía reticular de red. Entonces, aquí podemos escribir que el calor de disolución es igual a la energía más la hidratación. ¿De acuerdo? Es otra manera de ver. Entonces, si yo tengo la energía total, que sería la energía de red, en pocas palabras, 788, y le quitamos, vamos a ver, 784, el calor de hidratación, yo automáticamente tendría el calor de disolución. ¿De acuerdo? Y mencionando esto, para que consideremos también la fuerza electrostática de los enlaces. Y también, si yo ya tengo una solución preparada y la diluyo aún más, siempre va a haber un cambio energético. Porque estas moléculas de solvente se tienen que romper para entremezclarse con el otro solvente y entremezclarse con el soluto que está hidratado. Ya visto desde este punto de vista, vamos a usar esta referencia para el siguiente ejercicio. Me dicen, a partir de los siguientes datos, calcule el calor de disolución del KI. Entonces miren, yo tengo cloruro de sodio, yoduro de sodio, cloruro de potasio y KI. Quiero el calor de disolución que se le brindaría a esto. ¿De acuerdo? ¿Cómo procederíamos a sacar ese calor? ¿Cómo sacarían ustedes ese calor? ¿Tienen energía reticular? ¿Tenemos energía reticular? No tenemos. Tenemos calor de disolución. ¿Y qué nos faltaría de la ecuación que vimos? El calor de hidratación. Nos faltaría el calor de hidratación, correcto. Entonces vamos a sacar el calor de hidratación para poder usar la ecuación que vimos anteriormente. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la fórmula? Busquen en su libro texto. Búsquenme aquella que involucre hidratación, disolución y la energía reticular. ¿Cuál es la fórmula? El delta de disolución es igual a la energía más el delta H de hidratación. De acuerdo, entonces yo podría decir que el delta H de hidratación
es igual a el delta H de disolución menos U. ¿Podríamos decir eso? ¿Sí? Sí podríamos. Sí podemos decirlo. ¿De acuerdo? Basados en esto, entonces deme el calor de hidratación. Ahí tienen los datos. Sería 4 menos 788, ¿cuánto da? Menos 784. Menos 5.1 menos 686 va a dar 691.1. 17.2 menos 699. Menos 681.8. Que no queremos, de acuerdo. Ya tengo el calor de hidratación. ¿Qué puedo hacer yo o qué le vendría a la mente si tuvieran esta situación en una evaluación? ¿Qué podríamos usar? ¿Qué principio de lo que hemos visto en calorimetría podría usar yo? ¿Alguna idea? Recuerden que estas son propiedades o funciones de estado. ¿Qué importa en una función de estado? El estado inicial y el estado final. Cuarto, ¿podría usar la ley de Hess de alguna manera? Usando las fórmulas de disolución del cloruro de sodio, yoduro de sodio y cloruro de potasio para llegar acá ahí. Sí podría. Sí puedo. O sea, podemos decir, en pocas palabras, y vamos a disociarlo, que si se junta sodio más cloro, o si yo tengo cloruro de sodio, vamos a ver cómo lo pongo. Recordando, la energía reticular viene de un proceso de ¿qué? ¿Se recuerdan el diagrama? Ionización. De ionización. En el que yo puedo estimar ese calor de hidratación de manera a través de las diferencias, a partir de iones gaseosos. Entonces yo puedo decir que yo tengo sodio, permítanme, estoy con un borrador. Yo tengo sodio más cloro, produce iones de sodio más en estado gaseoso y produciría también si yo los burbujeara, si yo tengo estos, recordemos que yo tengo los iones sueltos y después los burbujeo en solución acuosa, recordando el diagrama que yo partí del sólido, generé el calor de energía reticular, aquí están en estado gaseoso y aquí tengo el calor de hidratación, que es de gas a medio acuoso. Entonces yo tengo gas, en medio tengo gas y entonces tendría sodio en medio acuoso más el ion cloruro en medio acuoso. Y ese tendría ¿qué valor de energía?
Si estamos considerando el delta H de hidratación. ¿Qué valor tendría? Negativo 784. 784. Ahora tendríamos el yoduro gaseoso, sodio, perdón, más yoduro gaseoso, con yoduro, produciría sodio en medio acuoso más el yoduro en medio acuoso. Y como tercera ecuación tendría el K más el cloro en medio gaseoso y produciría el K en medio acuoso más el cloro en medio acuoso. Y este tendría un delta H de menos 691. Y la otra, aquí me faltó el menos, tendría un delta H de menos 681.8. ¿De acuerdo? Usando estos factores, yo tendré la manera de cancelar algo. Es como que tenga la ley de Hess. Voy a dejar lo que me interesa en una función objetivo. ¿Cuál sería mi función objetivo? Si la podemos dilucidar. ¿Cuál sería la función objetivo? Potasio y yodo formarían yoduro de potasio. ¿De acuerdo? Eso. Usando estas ecuaciones y la ley de Hess, puedo llegar a ese valor. ¿O no puedo? Sí, sí podría. Bueno, díganme qué debo usar. Díganme qué mezclo y qué no. Entonces díganme si se puede o no. Díganme, ¿se puede o no se puede? Miren las ecuaciones. Yo digo que sí, ingeniero. Ah, pues, ¿qué cancelo con qué? Creo que habría que invertir la primera ecuación. La primera ecuación. Curiosamente, aquí vamos a tener que homologar algunos aspectos. Por ejemplo, yo sé que ustedes miran que yo puse sodio gaseoso y tengo sodio acuoso. Pero al final, si lo miramos desde el punto de vista disgregado, el sodio en medio gaseoso estaban los átomos disgregados, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Cómo así disgregado? Sueltos como átomos individuales en medio gaseoso, porque energía reticular es la energía necesaria para convertir un mol de un compuesto en sus átomos gaseosos. ¿Están disgregados? Sí, tanto gaseoso como acuoso. Bueno, y si hubiera disuelto o burbujeado esos átomos en acuoso, ¿seguirían disgregados? Sí, seguiría. Serían disgregados, pero porque las moléculas de solvente los rodearon. Entonces, yo podría cancelar algunos valores o no. Yo les pregunto. Yo creo que sí, porque como al estar en un estado gaseoso están disgregados y medio acuoso también, entonces creo que sería como lo mismo.
¿Qué cancelamos? O sea, yo requiero que esté este, que está aquí, y requiero que esté el yodo. ¿Y qué requiero el otro lado? El potasio y el yodo. ¿Se podrá cancelar este sodio con este sodio? Sí, y el otro sodio con Sí, va. El otro con el otro. y el ¿O alguien puede cloro haber dicho? El cloro. con el del potasio, el cloro del potasio que está acá abajo. Este de acá. Ajá, Sí, es. Y me queda un cloro. ¿Con quién lo cancelo? con el cloro que está arriba. Pues como ven, utilizando la ley de Hess puedo llegar. Entonces aquí sería la suma de estos calores. ¿Cuánto me da esos calores? Negativo 2156.9. Déjenme ver algo, por favor. Quiero ver algo. Aquí pudimos haber hecho algo mejor para respetar las unidades. Aquí nosotros teníamos sodio gaseoso con cloro gaseoso, produce sodio acuoso y cloro acuoso. ¿Qué hubiera sucedido si yo pongo sodio acuoso aquí más cloruro acuoso aquí? Produce sodio gaseoso más cloro gaseoso. ¿Se hubiera podido cancelar de igual manera? El sodio acuoso se cancela con ¿cuál sodio acuoso? Con este, ¿verdad? Sí, El cloro acuoso se cancela con este cloro acuoso. El sodio gaseoso se cancela con este sodio acuoso. Y me queda un cloro gaseoso. se cancela con el de cancelaría abajo. con este. Entonces vamos a respetar las funciones de estado. ¿De acuerdo? Entonces siempre me cancela. Solo que este va a adquirir valor positivo. Entonces ahora calcúlenme, respetando el estado de la materia, cuánto sería el calor. Menos 588.9. ¿De acuerdo? ¿Qué hago con ese valor? ¿Y qué es ese valor? Ese valor sería Valor de este de aquí. hidratación. ¿De acuerdo? Y ya, conociendo ese valor, yo puedo calcular cuánto era este valor que está en interrogantes. Sabiendo que el calor de disolución es la energía reticular más hidratación. ¿Cuánto sería el valor aquí? Recordando, ya tengo este. ¿Recuerdan qué hicimos? Restamos calor de disolución menos este y nos daba este. Ahora yo puedo hacerlo al revés. A este le voy a restar este valor y ya voy a saber cuál era el calor de disolución de KI. Entonces a 632 réstenmele 588.9. O súmenle en pocas palabras. Porque aquí tenemos que el calor de disolución es la energía reticular más el delta H de hidratación. En este caso es negativo. ¿Cuánto nos da?
sería 632 menos 588.9? 43.1. Lo mismo. 43, ¿qué? Punto 1. Punto 1. Y este sería el calor. Curiosamente, miramos que es el calor más alto. ¿Por qué será? ¿Por qué será el calor más alto? Creo que porque influye el calor de hidratación. O la energía reticular. No. Viendo los valores 4 menos 5.1, 17.2 y 43.1, porque el yoduro de potasio requerirá más calor para diluirse. Esa es la pregunta. Porque los enlaces son más fuertes. Recordando el tamaño iónico o el tamaño atómico, el ion sodio sería algo pequeño, o el ion potasio, y este sería grandote. Pero igual yo tengo algo con yodo, que es el yodo más bien medio negativo. Esto tiene que ver también con los tamaños atómicos y la intensidad de las cargas. Aunque las cargas son iguales, aquí importaría ya más que todo el tamaño atómico o el área que las moléculas van a rodear. Esto me indicaría entonces que el potasio y el yodo, hablando en conjunto, serían los átomos o iones más grandes y por lo tanto requiero más moléculas para rodearlos. Y entre más moléculas de agua ocupe para rodear cada ion, más energía tengo que consumir. Ay, bueno, ¿y por qué no ocurrió eso con el yodo que está junto al sodio? Probablemente el sodio contrarrestó ese valor en función de que él ocupaba pocas moléculas para solvatarse, porque miren aquí, el yodo 4 y aquí 17.2. Entonces, como podemos ver, el potasio aquí influye en la energía de solvatación y el yodo también influye pocamente en la energía de solvatación. Porque recuerden de que tiene que ver con la polaridad del agua y con la carga del ion y su tamaño. Bueno, aquí hay un ABP. En el transcurso del fin de semana les voy a estar subiendo unos ABP que los vamos a discutir el día martes ya en presencial, en clase. Quiere decir que ustedes los tienen que desarrollar o travisear o cranear durante el fin de semana, ¿de acuerdo? Este es un ejercicio tranquilo que habla acerca de la ponchera que les había mencionado. Digamos que vamos a preparar ponche o una bebida refrescante para estos calores. Tengo una ponchera de vidrio que agarra 10 litros. Entonces agarro como primer punto 2 litros de naranja a 5 Celsius. Agarro 1.5 a 8. 0.55 de jugo de piña a 10. 3 litros de Canadry a 2. Además uso cerezas a 20. Y nos dicen que la ponchera pesa 15 libras y nos dan la capacidad calorífica de esto. En este caso vamos a asumir que la densidad de los jugos es igual al agua. Entonces vamos a asumir también, porque no se nos da, que como es casi agua, entonces la capacidad calorífica de cada jugo sigue siendo casi la del agua. Y de paso nos dan la capacidad calorífica de las cerezas. ¿Cómo sería el balance o la ecuación que ustedes harían? Déjenme hacer espacio aquí. ¿Cómo sería el sistema si la ponchera no es parte del mismo?
Permítanme, mientras van pensando, voy a tomar asistencia. ¿De acuerdo? ¿Cómo sería el sistema? Jonathan, ¿cómo sería el sistema? Bueno, sería que la suma de todos los calores sería igual a 0, pero no incluyendo el recipiente de vidrio. Entonces sería Q del jugo de naranja, más Q de las fresas, más Q del jugo de piña, más Q del litro de canadray. Y por último, la de las cerezas. Sería Q de naranja. Dejamos con jugos. Más Q del jugo de fresas. Más Q del jugo de piña. Más Q de la canadray. Más Q de cerezas. Igual a 0. Porque es 0, o no sería 0. ¿Están de acuerdo con que sea 0 o no? Sí, tiene que ser 0. Dice, calcule la temperatura asumiendo que la ponchera no es parte del sistema, solo los componentes del ponche. Pero entonces estaríamos diciendo que el sistema está cerrado, ¿o en qué condiciones? Un sistema cerrado. Bueno, si asumimos que es un sistema cerrado, eso es cierto. Entonces sería, como había dicho, y asumiendo las densidades del agua, yo tendría entonces 2 litros, tendría 2000 gramos por 4.184 por temperatura final, y este comenzó en 5. Más el jugo de fresas, dice que es 1.5, 1500 gramos por 4.184, temperatura final, y este comenzó en 8. Más 550 gramos, perdón, del jugo de piña. Este comenzó en 10. Más 3000 gramos. Este comenzó en 2. Y me faltaría más 150 gramos. Y aquí sí me dan la capacidad calorífica de esto. 3.84 joules gramos Kelvin. Y esto comenzó y las cerezas se encontraban a 20. TF menos 20 igual a 0. ¿Hay algún problema que esta unidad esté en Kelvin y el delta T lo tenga en Celsius? No. No. Porque lo que yo mido es diferencias. ¿De acuerdo? Entonces, ese sería el sistema. Ahora, ¿qué componente tendría esto si yo cuento la ponchera? Habría que agregar el calor de la ponchera. O sea, todo esto que escribimos más la ponchera. La ponchera, déjenme buscar la masa. 15 libras. Más 15 libras. Esto lo vamos a pasar porque estoy trabajando en otra unidad. En una libra. 454 gramos. La capacidad calorífica que nos menciona la ponchera es 0.15. Pero está en calorías.
gramos Celsius. Una caloría, ¿a cuánto equivale en joules? Porque todo lo anterior lo tengo en joules. Busquen. ¿Cuánto equivale una caloría? 4184. 4184. Es una caloría con C pequeña. 4.084. El mismo valor del agua que tenemos, 4.184. Y ahí queda el factor. Y se nos cuenta la temperatura de la ponchera. ¿No? No, ¿verdad? Aquí tendríamos que asumir tal vez la temperatura ambiente. Por poner un dato ahí. ¿De acuerdo? Eso sería la forma en que serían los balances, ¿de acuerdo? Pero en el mundo real, ¿qué componente me falta ahí? Bueno, estamos en un parque celebrando la aprobación de General 2. Estamos ahí, trajimos sándwiches y se está preparando el jugo. Ya en el mundo real, ¿me falta algún componente? El Q de los alrededores. El cubo de los alrededores. Entonces yo definiría un área, porque alrededor sería todo el parque, pero yo definiría tal vez mentalmente un cuadrado sobre mí y calcularía ese volumen de aire. Entonces ahí, para el otro caso real, sería eso, más este componente, más el Q del aire. Y es así igual a 0. Que yo estimo, porque yo recuerdo que también hay otras cosas. ¿Qué otras cosas hay ahí? Yo no estoy considerando. Por ejemplo, la transferencia de energía a la mesa. La mesa es temperatura ambiente, ¿verdad? Pero recordemos algo. Este calor del aire, ¿qué temperatura va a generar? Va a generar un calor ¿cómo? ¿Positivo o negativo? Positivo. Positivo, porque el aire está más caliente que la temperatura de mi ponchera, ¿verdad? Y mis jugos. Entonces, más bien, la ponchera se va a ir calentando o va a ir aumentando su temperatura gracias al ambiente. Igual, la mesa estaría térmicamente más alta que la ponchera con los jugos y enfriada. Entonces, el calor va a ser transferido. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Listo. Por ejemplo, consideremos este. ¿Cuánto calor se necesita para convertir 866 gramos de hielo a menos 10 en vapor a 126? Estamos hablando de un cambio de fase. ¿Qué calor tendríamos que considerar aquí? Sería el calor del hielo más el calor del agua líquida y el calor de vapor. Más el calor de vapor. ¿De acuerdo? Vamos a considerar este. Pero para terminarlo les voy a pedir que vuelvan a ingresar porque si ya se va a cortar la sesión. Oye, bebé.
¿De qué? Bueno, dice, ¿cuánto calor se necesitará para convertir 866 gramos de hielo a menos 10 en vapor a 126? Les cuentan aquí que los calores específicos de hielo y vapor son 2.03 joules gramos Celsius y 1.99 respectivamente. ¿De acuerdo? Entonces yo tengo 866 gramos a menos 10. Aunque esto también está incluido en el capítulo 11, pero en términos de calorimetría podríamos estimarlos. ¿Cuál es el primer calor que yo debo calcular? El llevar el hielo a 0 grados, de menos 10 a 0 grados. Llevar el hielo a 0 grados. Este es mi calor 1, va a ser los 866 por 2. Vamos a ver. Hielo específico son 2.03 y la temperatura final que yo quiero es Celsius, partiendo de menos 10. Es el primer calor. Ya cuando me encuentro en 0, ¿cuál sería mi segundo calor? ¿O requeriré algún otro calor? El de fusión. El de El de fusión. Bueno, sería 866, y eso ya está en el capítulo 11, que les dice que el calor de fusión es 6.01 kilojoules por mol. Entonces tranquilamente vengo yo y convierto esto en moles y aplico el 6.01 kilojoules. O sea, ya estoy en hielo, llegué a 0, ya estoy aquí. Aquí es calor 1, este es calor 2. Perfecto. Ahora, ¿cuál sería el calor 3? Ya tengo el agua, líquido y a 0. ¿Cuál sería el otro calor? Llevarlo hasta 100 grados. De aquí, aumentar la temperatura a 100 grados. aumentar la temperatura a 100 grados. 866 por 1.99. No, miento. No es 1.99. Aquí el agua está en estado líquido. ¿Cuál es el CP del agua en estado líquido que todos conocemos? 4.184. Y esto es llevarla desde 0 hasta 100. Ese sería el calor 3, que es lo que está ahí. Ya cuando estoy en 100, voy a tener un calor 4, que ese va a ser un calor latente o un calor específico de vaporización, que sería la misma analogía, 18 a mol, y ese calor tiene el valor de, permítanme, de 40.7 kilojoules por mol. Recordando que este lo tengo en joules, kilojoules, joules, kilojoules, para que al final se sume correctamente. Y finalmente me dicen que hice el calor 4, que es esta parte de aquí, y finalmente ya estoy en vapor, pero el vapor tiene que estar a 126.
Te quiere que hay un calor 5. Entonces sería el CP del vapor normal sería 1.99 y quiero de 126 partiendo de 100. Ya estaría la suma de todos esos calores. Como ven, es como una escalinata. Así se vamos a comportar los diagramas de fase. De acuerdo, ¿preguntas? Yo tengo sobre el último ejercicio. ¿Sobre cuál? El último ejercicio que acabamos de hacer. Sí, ese. El calor 1 es el calor del hielo, podemos decir. Luego el Q2 es cuando es el punto de ebullición. El Q2 es que recuerde de que está hecho hielo. ¿De acuerdo? Entonces, yo necesito convertir ese hielo o subir ese hielo a 0 grados Celsius. ¿De acuerdo? Aquí es hielo, pero ya está a 0 grados Celsius. Ahora necesito meterle más calor. ¿Para qué? Para que se derrita. Para que sea líquido, que ese es el calor latente. Después, cuando ya tengo este líquido que está a 0, sigo administrando calor, pero para que en estado líquido llegue a 100, ¿de acuerdo? Y ahora aplico calor para que esta agua líquida se comience a evaporar a una temperatura de 100 grados Celsius. Ahí se está evaporando y no sube. Aquí se le está suministrando calor y la temperatura se mantiene constante. Aquí sí cambia la temperatura y aquí. Ya cuando está totalmente en vapor, yo sigo suministrando calor, pero ahora para que llegue a 126. O sea, aquí sube, en este sube y en esto la temperatura se mantiene constante. Entendí, gracias. Bueno, ya estoy adelantándome muy bien un poco al capítulo 11. Ya los ABP que les mandaré para que desarrollen y los discutamos el martes, les dará una gran apertura de cómo usualmente son los exámenes de General 2 para aquellos que no los han vivido aún. Bueno, sin más que decir, nos vamos a quedar hasta aquí el día de hoy. Les informo que aún no sé si mañana me toca ir a la U o no. Entonces, por si me tocara ir, yo les informo. Si llega, se supone que yo me iría temprano para solo ir a firmar unos documentos y regresarme. Por cualquier situación, si ya a las 11:25 no me he conectado, asuman que no llegué a tiempo, ¿de acuerdo? Y si logro estar a tiempo, yo me comunico con ustedes para que ingresen a la sesión. Bueno, muchas gracias por su atención. Nos veremos mañana o nos veremos el día, posiblemente quiero el sábado trabajar con ustedes para avanzar un poco más. No sé si tienen disponibilidad. ¿Cómo están sus horarios los sábados? Yo sé. Yo tengo... Siempre trabajo algún sábado para avanzar. ¿Mande? ¿A qué hora sería? Yo tengo prueba el sábado de 7 a 9 de la noche. ¿A qué horas? A las 7. De 7 a 9 tengo examen de ecuaciones. Bueno, entonces se supone que General 1 tocaba el sábado, pero ellos más bien la quieren el viernes. Entonces puede ser de 5 a 7 y ustedes se saldrían unos minutos antes. Ok, ingeniero, gracias. Entonces ahí vamos a avanzar teóricamente en el capítulo 11. Les voy a tratar de preparar el mismo sábado o mañana la videoclase del capítulo 11, en el cual yo lo voy a hablar de la ley cinética molecular de sólidos y líquidos y de los cambios de fase. Lo que es la estructura cristalina o los empaquetamientos, eso es lectura de ustedes. ¿De acuerdo? Gracias. Nos veremos pronto.
Gracias, ingeniero.